Guido Rodríguez, fiscal de cuentas, nos acompaña en este momento. Bienvenido a nuestro noticiero. Muchas gracias, Castalia. Muy buenos días y quiero aprovechar para desearle a todos los panameños una feliz Navidad y un feliz y próspero año nuevo 2018. Bueno, que así sea para todos. Y en medio de las noticias que hemos venido compartiendo, de los acuerdos de pena, de la devolución de bienes, pues es justo y necesario este recuento que vamos a hacer con Guido Rodríguez por el trabajo que tiene bajo su responsabilidad. Creo que primero habría que refrescarnos y poder entender el trabajo y la responsabilidad que ustedes tienen en la Fiscalía. Sí, Castalia. Porque como que la gente no lo entiende todavía. Sí, efectivamente, y agradezco la oportunidad siempre que me invitan a TVN para hacer docencia. La Fiscalía General de Cuentas tiene la misión de instruir la investigación patrimonial, es decir, la investigación de posibles lesiones patrimoniales. Esta investigación se surte en un proceso de cuentas que es totalmente separado, autónomo e independiente de los procesos en otras esferas, es decir, de los procesos penales, en el caso de los casos de alto perfil que han sido noticia. Entonces nosotros a partir del año 2014 iniciamos una serie de investigaciones relacionadas con desfalcos que produjeron lesiones patrimoniales y ahí hay los casos conocidos del PAN. La primera una de las primeras actividades procesales que hace la Fiscalía de Cuentas cuando recibe el informe de auditoría con reparos, que es a partir de ese informe de auditoría de la Contraloría en donde se formulan reparos a las cuentas de los agentes o funcionarios de manejo, es solicitar al Tribunal de Cuentas la cautelación de los bienes de esas personas. De manera pues que el Tribunal de Cuentas ha recibido solicitudes de cautelación por parte de la Fiscalía General de Cuentas en los casos de alto perfil por el orden de 227 millones de dólares hasta la fecha. El Tribunal de Cuentas es quien decreta las cautelaciones y a órdenes del Tribunal de Cuentas quedan cautelados los bienes de las personas vinculadas en procesos patrimoniales. Aquí usted me suministró la lista de los casos conocidos como de alto perfil y veo que en la mayoría de la lista que usted me ha suministrado pues están todos prácticamente que tienen relación justo con el tema que es noticia hoy, que son los bienes que estaría devolviendo el señor Guardia Jaén. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, cuando usted señala, nosotros nos encargamos de solicitar las cautelaciones independientemente de los procesos que lleve adelante el Ministerio Público. Correcto. Porque la jurisdicción de cuentas se crea y se instituye a partir de la reforma constitucional del 2004 y de la ley 67 del 2008, precisamente con el único objetivo de recuperar el patrimonio del Estado que ha sido erogado de forma irregular. En materia penal lo que existe es la figura del comiso, es decir, los bienes que han sido adquiridos producto de la comisión de un ilícito, de un delito tipificado, son decomisados por el Ministerio Público. ¿De estos cuántos que usted ha remitido? ¿Usted remitió al tribunal 31? Sí, claro, todos estos son procesos, los 31 casos de alto perfil que manejamos en la Fiscalía General de Cuentas, son procesos que se inician a partir del informe de auditoría. ¿En qué consiste la investigación y el proceso, la fase de investigación en la Fiscalía? En instruir la investigación, hacer las diligencias que se requiere, citar a las personas a declarar, obtener información bancaria, seguir el trazo y el rastro del dinero, y con base en eso se presenta una vista fiscal patrimonial. Hay un término para presentarla, 4 meses cuando es un solo vinculado. En todos estos casos de alto perfil hay más de un vinculado, en ese caso el término son 6 meses. ¿Y se ha cumplido con la mayoría de los casos? En todos los casos hemos cumplido, de hecho, de esos 31 casos hay 23 que tienen ya vista fiscal patrimonial presentada ante el Tribunal de Cuentas, todos sin excepción con llamamiento a juicio para la mayoría de los vinculados. Podemos hacer repaso, por ejemplo, la compra de los alimentos deshidratados. Estamos hablando de más de 45 millones de dólares. Son en 2 contratos suman 60 millones de dólares. Máquinas pinchadoras. Ese caso yo fui recusado y la recusación admitida, ese caso lo lleva el fiscal general suplente, el licenciado César Solano. Compras de bolsas de comidas del PAN, que también ha sonado en estos días con la última noticia. También hay vista fiscal presentada solicitando el llamamiento a juicio. El tema que pareciera que no hizo mucha bulla comparado con otros, pero ahí está, el servicio, alquiler de servicios de los helicópteros. Por supuesto, también hay vista fiscal patrimonial presentada con llamamiento a juicio. Ahí sigue incluido la compra de alimentos deshidratados, que es otra parte. Ese es el segundo contrato que te decía, son uno de 45 y uno de 14. Y cobranzas del Istmo.
Ese es un caso que no tiene que ver con el PAN, ese es el caso de las comisiones indebidas que Pero se pagaron que a tiene esta empresa. varias personas Por involucradas supuesto, allí. y es un caso millonario también. Riegos de tono, sí que dejó tantos sinsabores. También es un caso con llamamiento a juicio, solicitud de llamamiento a juicio. Y le podemos señalar el manejo irregular en el IMA. Ese es un caso de esta administración y en ese caso hay ya confirmación de solicitud de llamamiento a juicio y confirmación del llamamiento a juicio por parte del Tribunal de Cuentas. Y hay otro caso dentro del PAN que no tiene que ver con las bolsas, sino con granos. Correcto. Del PAN. Ese es, va por arriba de los 12 millones de dólares. correcto. Ese es el caso en donde se pidió el llamamiento a juicio, lo tengo fresco porque es reciente, de 55 personas, entre personas jurídicas, exfuncionarios y empresarios. Y uno se queda impresionado, fiscal, por la cantidad de dinero, y aquí podríamos quedarnos todo el resto del noticiero analizando cada uno de los casos. Universidad de Panamá, programa Piso y Techo, Senacid, pago de viáticos en Mitradel, Universidad de Panamá, caso de Cirete, compra de ambulancias en el MINSA, otro caso por alquiler de helicópteros. En el MIBI, Techo de Esperanza, también hay un caso investigado, incluso en el Ministerio de Obras Públicas, por la autopista Raicán-La Chorrera. ¿Cómo quedan estos casos? Si la mayoría, le decía al inicio de la entrevista, la mayoría de los que están allí forman parte del grupo de bienes que se le habían cautelado al señor Guardia Jaén y que ahora en un acuerdo de pena él dice, los voy a devolver por la presión que está haciendo la sociedad, yo mejor devuelvo mi casa en Costa del Este y mis cuentas y todo lo demás, y se llega a un acuerdo donde no se le va a seguir más los procesos. ¿Cómo logramos que la gente entienda de qué vale que usted haga todo este trabajo si mañana hay un acuerdo de pena y yo tengo que, sé que devolver todo? Bien, te agradezco la pregunta y me da la oportunidad de aclararle a la ciudadanía. Los acuerdos de pena a que lleguen cualquier sindicado en la esfera penal con el Ministerio Público y que sea debidamente homologado por el juez de la causa, en nada afectan el proceso de cuentas, que es aparte, independiente y autónomo. Las personas que están vinculadas dentro de los procesos de cuentas pueden efectivamente llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de Cuentas para cesar el procedimiento, pero eso solo es posible si se devuelve la totalidad de la lesión patrimonial que se le endilga. De otra manera, ese acuerdo no es aprobado por el Tribunal de Cuentas. Si pudiésemos hacer un cálculo general de a cuánto asciende el daño patrimonial causado por los actos cometidos por el señor Guardia Jaén. Mira, yo no puedo individualizar, pero te puedo decir que en el caso del PAN específicamente, casos en los cuales por la lesión patrimonial es responsable de la totalidad de la lesión el titular de la institución, al igual que cualquier otro titular de institución involucrada en estos casos de lesión patrimonial. Sumado el monto de las lesiones, fácilmente estamos cerca de 149, 150 millones de dólares. Es decir, este señor que dirigía esa institución es probable que quede debiéndole al Estado. Eso le iba a decir. ¿Y cómo queda después? Yo devuelvo todo, pero quedo debiendo haciendo los cálculos 40 y tantos de millones de dólares. Va a quedar debiendo, porque es que el tema es que en todos estos casos no es solo lo que la persona se apropió, sino la lesión que se permitió cometer contra el Estado. Los responsables de las instituciones públicas tienen el deber de cuidar los bienes del Estado y los dineros del Estado como un buen padre de familia. Son responsables de que se utilicen bien los recursos del Estado. Si no lo hacen, responden por la totalidad porque eran los responsables de la institución. Eso nada más por el caso del PAN. Yo ojalá tenga tiempo para preguntarle cuánto nos cuesta seguir toda esa ruta del dinero y rastrear todo donde quedaron los bienes. Ojalá nos alcance el tiempo. Pero nada más el caso del PAN. ¿Qué pasa con otros casos como Debrecht, por ejemplo? O New Business, que es otro también tema un poco complicado. Esos son casos en donde yo no he iniciado investigación porque no he recibido informes de auditoría de la Contraloría en ninguno de los dos casos. En ambos casos entiendo que se ha remitido un informe, una especie de peritaje al Ministerio Público, y el Ministerio Público solicitó a la Contraloría una complementación. En el caso de New Business no tengo noticias de que haya informe de auditoría de la Contraloría que revele un hallazgo de lesión patrimonial. ¿Qué ha respondido Contraloría con respecto a Odebrecht? Y que bueno, yo creo que anteriormente le hemos preguntado si Contraloría le había remitido o no. No ha remitido el informe de auditoría que se le solicitó en diciembre del año 2016. Le remitió al Ministerio Público un informe de auditoría de 5 obras, incluyendo unas de Odebrecht y otras de otras constructoras, pero eso no ha llegado al Tribunal de Cuentas y a la jurisdicción. Yo no sé si es su competencia, pero yo tendría que preguntarle, entonces, ¿en base a qué
¿El Ministerio Público logra acuerdos? ¿En base a qué cálculos si no tenemos siquiera los informes de auditoría? No, lo que ocurre, me parece que esa fue la explicación que dio la señora procuradora, con base en la querella que puso el invitado anterior, el licenciado Alvin Widen, que fue una querella, si no estoy mal, en septiembre del 2015, por blanqueo de capitales originalmente. Y sumado a luego los desarrollos que ha tenido a nivel internacional, incluyendo la confesión o el acuerdo de culpabilidad que celebró la empresa Odebrecht con el fiscal del Distrito Este de Nueva York, donde revelaba o confesaba haber obtenido beneficios indebidos por 175 millones de dólares en Panamá, producto de soborno a funcionarios panameños o relacionados con funcionarios panameños por 59 millones de dólares, es que se da este acuerdo de colaboración premiada con los ejecutivos de Odebrecht y los que faltan por celebrar con las otras personas que han estado, los que faltan por homologar y celebrar con las otras personas que han estado declarando. ¿Cuánto tiempo tiene la Contraloría para remitirle esos informes? ¿Usted tiene un tiempo ya que se le vence en este tipo de casos? Porque esa es otra pregunta que es bueno, aclararlo. La Contraloría no tiene un límite. La Contraloría, recordemos que tiene la misión de dos misiones principales. Primero, fiscalizar el manejo de fondos y recursos del Estado, que es lo que se llama el control previo. Y segundo, auditar el manejo de esos recursos, que es lo que se llama el control posterior. Con base en esa segunda función de la Contraloría, que es el control posterior, se producen entonces los informes de reparos que, si determinan que hay una lesión patrimonial o una posible lesión patrimonial, entonces son enviados a la Fiscalía General de Cuentas para que se inicie la investigación. Para eso no hay término, porque hay que entender también las limitaciones de la Contraloría. La Contraloría, no sé, tendrá cerca de 300 y tantos auditores para auditar un presupuesto que ya va llegando a 23.000 millones de dólares. Entonces yo creo que incluso a la Contraloría le toca hacer eso de manera aleatoria. Entonces ellos tienen también recursos limitados. Sin embargo, a pesar de esas limitaciones, se ha estado recibiendo en la jurisdicción de cuentas como nunca antes. ¿Cuánto se ha recuperado? Ni siquiera después de la invasión Castalia de los 21 años de dictadura militar. En aquella ocasión la cifra de lesiones patrimoniales que investigó la entonces Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría llegó a cerca de 92 millones de dólares. Imagínese. Ahora estamos hablando casi de 3 veces ese monto. Estamos hablando de más de 233 millones de dólares. Y ahí faltan todas las obras públicas, incluyendo los hospitales. Entonces, fíjate de lo que estamos hablando. No, aquí hubo una danza de millones impresionante y que ojalá nunca vuelva a darse. Y para eso es que tiene que haber sanciones ejemplarizantes, tanto en materia penal como en materia patrimonial. Yo creo que la reacción del señor sindicado en los casos del PAN de ayer mandar al abogado a devolver o a dar la instrucción de que él está dispuesto a devolver lo que un juez de una manera incomprensible, porque ese no era el acuerdo firmado con la Fiscalía según lo que yo pude leer. El acuerdo era que se le devolvieran los bienes que había adquirido lícitamente antes de ser funcionario. Un examen somero de los registros de las fechas en donde él adquirió esos bienes que le fueron devueltos por el juez, determina que son cuando ya era funcionario. Eso, incluso ustedes tienen un reportaje sobre cómo el señor, una vez fue funcionario público, fue mejorando su casa de las praderas de San Antonio, hasta convertirla en la mejor del barrio, dice el reportaje de TVN. Entonces, evidentemente, esa decisión del juez es muy difícil de sustentar. De manera que, ¿cómo será que el señor ha decidido, motu propio, decir, oye, yo estoy dispuesto a devolverlo todo eso que me devolvieron? Y de eso se trata, tiene que haber sanciones ejemplarizantes para que cuando uno o cualquier funcionario que tenga mando, jurisdicción y poder de disponer de los bienes del Estado, tenga la tentación, sepa y se mire en el espejo de ese señor y de los otros que están con medidas cautelares, ya sea de detención preventiva, de detención domiciliaria o de arraigo en el territorio nacional. Porque los procesos no han terminado y hay que ser claros en eso. Estos son procesos judiciales que toman tiempo. No existe tal cosa como justicia express en los países democráticos. La justicia tiene unos tiempos, pero estamos avanzando. En estos casos estamos avanzando y yo estoy seguro que el mensaje que se va a mandar va a ser ejemplarizante.